Bienvenidos a todos a una nueva sesión del Coloquio Las Palmeras. En esta ocasión tenemos a Fabián Belmonte de la Universidad Católica del Norte, que nos va a hablar de constantes de movimiento del oscilador armónico. Así que adelante. Antes que nada, quería contarles que me siento muy contento de dar esta charla porque le decía a Giancarlo cuando recibí la invitación de que le tengo un cariño enorme al Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias. Estuve como 9 años ahí, entonces de verdad un cariño enorme y un respeto gigante. Entonces, voy a hablarle de un trabajo que terminamos hace poco con un estudiante, Sebastián Cuellar, no sé si estará por ahí, que trata de un estudio, digamos, bien profundo de las constantes de movimiento de la oscilador armónico. Voy a preparar la charla pensando en un público bastante extenso, así que quizá algunos de ustedes se pueden aburrir al principio un poco. Pero bueno, de a poco vamos a ir requiriendo alguna herramienta más profunda, pero intentaré mantenerme lo más extenso posible, digamos. Entonces, bueno, intuitivamente una constante de movimiento es una cantidad que se puede medir, digamos, una cantidad física, que, bueno, conceptualmente a eso se le llama observable, que no cambia con la evolución que tiene un sistema físico. Bueno, vamos a introducir dos contextos matemáticos donde esto se puede definir rigurosamente. Entonces, partamos en mecánica clásica. En mecánica clásica, uno considera primero un espacio que se llama espacio de fase o espacio de estado, que son, valga la redundancia, el espacio de todos los posibles estados de un sistema. El típico ejemplo es R2N, donde la primera coordenada se interpreta como la posición, la segunda coordenada se interpreta como el momentum. Y lo observable que les decía recién son cantidades que dependen de estas dos variables, la posición y el momento. Entonces, y uno asume que son suaves. Entonces, las observables se toman como si fueran funciones suaves sobre R2N. Bueno, entre todas estas cantidades que se pueden medir, hay uno que en particular que es el hamiltoniano, que es la energía del sistema. Y este induce una evolución del sistema que viene dada por la famosa ecuación de Hamilton, ¿no? Que es la que está acá. Esto induce un flujo hamiltoniano en el espacio R2N. ¿Sí? Una manera quizá más geométrica de entender esto es que uno puede considerar el corchete de Poisson, que está definido ahí al final del slide, es una operación con ciertas propiedades bien sabidas, digamos, no vale la pena recordar, pero el punto es que si uno fija este hamiltoniano H, que repito, una función, entonces uno puede pensar en el campo de vectores definido de esa manera, o sea, fijando H en la primera coordenada y variando la segunda, digamos. Y eso, bueno, define un campo vectorial, por lo tanto ese campo vectorial tiene un flujo. Y la solución de la ecuación de Hamilton es la curva integral o sea, el flujo es la curva integral de ese campo hamiltoniano. Y por lo tanto, claro, las constantes de movimiento son las funciones que son invariantes por el flujo, y resulta ser, por este mismo argumento, que eso es equivalente a que conmuten con el corchete de Poisson con el hamiltoniano H. Bueno, en toda esta charla vamos a considerar un hamiltoniano bien famoso, digamos, que se llama el oscilador armónico, que está dado por ahí por esta expresión que está ahí. Y lo bueno de esto es que este hamiltoniano tiene un flujo explícito, es muy fácil ver que el flujo está dado por esta matriz, ¿sí? Es cosa, si quieren me puedo devolver
Y si se fijan, si pongo h ahí, el x cuadrado más psi cuadrado, uno reemplaza ahí y me queda psi, aquí, y acá me queda x. Y al final, uno puede ver que el flujo viene dado por x2' igual a menos x, que son seno y coseno, digamos. Y por eso tenemos que este es el flujo hamiltoniano. Una propiedad, una cosa muy importante que vamos a usar después es que no solo es o sea, en general los flujos hamiltonianos son simplexomorfismos, o sea, difeomorfismos que respetan la estructura, el cochete de Poisson, o la estructura simpléctica. Pero este en particular, aparte de ser un simplexomorfismo, es lineal. ¿Sí? Eso es muy importante. Después, más adelante, vamos a necesitar introducir ciertos espacios de funciones o de distribuciones, y vamos a necesitar observar que tiene todavía sentido hablar de componer con el flujo para distribuciones, y eso viene del hecho de que este es lineal. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora pasemos al otro contexto matemático donde tiene sentido hablar de constante de movimiento, que es en mecánica cuántica. Entonces, en mecánica cuántica, el espacio de fase que le comentaba recién es un espacio de Hilbert, o bueno, en realidad el espacio proyectivo, pero importa, un espacio de Hilbert. Y los observables son operadores autoadjuntos. Esto sobre ese espacio de Hilbert. Esto no se lo puedo justificar tan bien como antes porque requiere todo un curso de teoría de operadores, pero créanme por el momento. Y las personas que no estén muy familiarizadas con teoría de operadores o análisis funcional, quizás, espero que sí, porque lo vamos a usar mucho, pero una manera de pensar esto es que los espacios de Hilbert son espacios vectoriales de dimensión infinita, y los operadores autoadjuntos son matrices infinitas, digamos, autoadjuntas. ¿Sí? O sea, intuitivamente al menos. Hay un montón de cosas interesantes que ocurren. Entonces, si ahora uno tiene uno de estos operadores, o sea, el hamiltoniano nuevamente ahora es un operador autoadjunto, y la evolución del sistema viene dada por la famosa ecuación de Schrödinger, ¿no? Que es esa que está ahí. Entonces, y uno puede ver que la solución de esa ecuación es simplemente con una condición inicial phi0, ¿no? Es UT por phi0, donde UT es esta cosa de acá, la exponencial del hamiltoniano. ¿Qué es la exponencial? Bueno, simplemente si fuesen matrices infinitas, piénsenlo como que uno calcula la serie usual de la exponencial, y esa cosa se puede definir. Entonces, uno puede ver que un operador autoadjunto F es una constante de movimiento, o sea, invariante por esta cosa, por conjugar con este U sub T, sí, solo sí, conmuta con el hamiltoniano. Para ser completamente riguroso, esto significa que conmutan fuertemente, o sea, para la gente que conoce de teoría de operadores. Bueno, vamos a necesitar saber un poco del análisis espectral del oscilador armónico, que es muy sabido, muy conocido. En cualquier curso de mecánica cuántica o de teoría de operadores se suele ver esto. Y en esencia lo bueno es que se comporta tal como, o sea, para la gente que, repito, para la gente que no tiene tanto bagaje en teoría de operadores, se comporta muy parecido en algún sentido al caso de dimensión finita, porque su espectro está formado por autovalores, o sea, por vectores propios, y son todas de la forma K más n medios. ¿Sí? Y además son todos discretos, o sea, están aislados unos de otros y cada uno tiene multiplicidad finita. Entonces, es muy parecido a lo que ocurre en dimensión finita en algún sentido. Una cosa que vale la pena quizás tener en mente es que, para más adelante, es que la dimensión de estos espacios, esta combinatoria de aquí, n más k menos 1 sobre k,
y que ese número es un polinomio de grado n-1 en K. O sea, si uno calcula esto, lo típico, ¿no? N más K menos 1 por N más K menos 2, etc. Al final queda un polinomio de grado n-1 en K. Otra cosa importante que vamos a usar mucho es que las funciones del MIP, las famosas funciones del MIP, dadas por esta expresión de aquí, olvídense de esas constantes, no importa mucho, forman una base ortonormal del espacio L2 de Rn, donde a todo ese es el espacio donde está definido este Hamiltoniano. Bueno, continuamos. Entonces, una cosa importante también de los osciladores armónicos, que si, bueno, vamos a denotar por H sub K los espacios propios asociados al valor propio K más n medio, y vamos a denotar por P sub K la proyección ortogonal en ese espacio. Entonces uno puede ver que el espacio propio está generado por todos los phi alfa, esas son las funciones del MIP, que tienen suma del multiíndice alfa igual a K. Eso se me había olvidado recalcar quizás del slide anterior. Esos alfas son multiíndices, son n tuplas con entradas naturales, digamos. ¿Sí? Entonces, una cosa que es muy importante es que pasa también, insisto, en el caso de dimensión finita, es que cuando uno tiene matrices, digamos, y típico ejercicio de álgebra lineal, cuando tengo dos matrices que conmutan, las matrices dejan invariante al espacio propio de la otra matriz. Exactamente, esto también ocurre en este caso, y digamos, hay teoremas más generales todavía, pero en este caso es más o menos evidente que eso ocurre cuando tengo una constante de movimiento, que es, insisto, algo que conmuta con H, ¿sí? Otro operador que conmuta con H. Y de hecho el converso también es medio cierto, pero vamos a hablar de eso después. Entonces, en otras palabras, una constante de movimiento, si tengo una constante de movimiento de H, va a dejar invariante a cada uno de estos espacios propios, o equivalentemente uno puede decir que F se puede descomponer a través de la diagonalización del Hamiltoniano. Esta operación, que es proyectar en cada subespacio, este operador, digamos, es una diagonalización. ¿Por qué? Porque el operador H, el oscilador armónico, en cada uno de los espacios propios actúa cantante, ¿sí? Entonces eso es bastante sabido. Entonces, bueno, ahora vamos a pasar ya a considerar un objeto un poco más sofisticado, que la famosa cuantización de Weyl. Bueno, ¿qué es una cuantización? O cálculo de Weyl, también de hecho, yo creo que se conoce más por cálculo de Weyl que cuantización de Weyl. Bueno, da lo mismo. La cosa es que una cuantización intuitivamente o heurísticamente es una aplicación que transforma funciones en el espacio de fase en operadores. Entonces, de alguna manera implementa una relación entre la descripción matemática de la mecánica clásica con la descripción matemática de la mecánica cuántica, enviando observables clásicos en observables cuánticos. Esa es como intuitivamente la idea, ¿sí? Y el ejemplo más famoso de todo es la cuantización de Weyl, que viene dada por esta expresión. Ni siquiera vale la pena detenerse mucho en esta expresión, parece un poco fea, digamos, quizás a primera vista. Pero aparte de eso, hay muchas complicaciones técnicas con esto que vamos a considerar, que vamos a explicar en un segundo. Primero que nada, le puse el slide antipropiedades, porque son problemas que tiene la cuantización de Weyl, digamos. Es que, primero que nada, no está definida para cualquier función en C infinito de R de N, sino que está definida
para distribuciones temperadas, que es este espacio S' de R2N. El S de Rn es la clase de Schwarz, que son las funciones rápidamente decrecientes, y el S' es el dual topológico. Más adelante vamos a hablar un poquito más en detalle de este espacio, pero solo quiero recalcar por el momento que la cuantización no está definida para todas las funciones, y además no define necesariamente un operador como tal en L2 de Rn. ¿Por qué? Porque el operador asociado en realidad manda a S en S'. L2 de Rn es un subespacio de S', es más pequeño. Entonces, no necesariamente es un operador siquiera. O sea, en el contexto de teoría de operadores, uno permite que el dominio sea algo más pequeño que el espacio de Hilbert, pero no que el rango se salga, digamos. Entonces, en principio, ni siquiera un operador en general. Incluso si F está en S'. Entonces, además, si F, si llegara a ser un operador, si efectivamente un operador, o sea, si efectivamente para un cierto F va de S en L2, yo no obtengo un operador adjunto necesariamente. Puede ocurrir que ese operador sea simétrico solamente. ¿Sí? Entonces hay problemas técnicos a eso, y es natural en algún sentido, porque uno no puede esperar que la cosa haga todas las maravillas que uno quisiera, digamos. Otra fuente de problema es que no transforma el corchete de Poisson en el conmutador. Eso es un teorema famoso, teorema de Grunwald y Van Kopp. Dice que no envía al corchete de Poisson, o sea, implica que no envía al corchete de Poisson en el conmutador. O sea, no lo intercambia. Entonces, eso dime, Jorge. Disculpa, Fabián, una pregunta al vuelo. Yo estaba entendiendo el corchete de Poisson como el análogo clásico del corchete de operadores, que es mucho más obvio que el corchete de Poisson. Pero ¿implica eso que no existe una cuantización o algo así que te mande uno en el otro a nivel de espacios? De hecho, no existe el teorema, este teorema que estoy citando ahí, dice que no existe una aplicación que envíe funciones en operadores, que envíe a las coordenadas en los operadores posición y momentum. Las coordenadas posición y momentum en los respectivos operadores posición y momentum. Y la cuantización de Weyl satisface eso, así que en particular no ocurre esta propiedad, pero eso no es un problema, eso está bien, porque al final de alguna manera, en el lado clásico, o sea, yo no puedo esperar que sea algebraicamente, que ocurra esta propiedad algebraica, porque de alguna manera me diría que la mecánica cuántica se puede describir clásicamente, y cosa que sabemos que no es así. Sin embargo, lo que estoy ocultando aquí, que no estoy comentando, es que uno en realidad debería ponerle aquí un parámetro a la cuantización. Hay un parámetro que se llama la constante de Planck, que no lo estoy incluyendo aquí, que de alguna manera me dice que esto sí ocurre cuando ese parámetro lo hago tender a cero. Pero ese tema no lo vamos a tratar en la charla. Vamos a quedarnos solamente con como si la constante de Planck fuera 1. Ok. Bueno, pero volviendo al tema, esta antipropiedad, digamos, sugiere que quizá la cuantización no envía a constante de movimiento clásica en constante de movimiento cuántica. ¿Por qué? Porque si aquí a la izquierda me da 0, claro, el operador que le corresponde va a ser el operador 0, pero al lado derecho no necesariamente va a ser así. Entonces uno esperaría que no tiene por qué ocurrir eso, digamos. Entonces, el objetivo principal de esta charla mostrar que cuando pongo si H es el oscilador armónico y F es una constante de movimiento, todos esos problemas que comenté anteriormente desaparecen. O sea, efectivamente, si F es una constante de movimiento,
clásica, temperada en algún sentido, después vamos a explicar eso. Entonces el operador que le corresponde, de hecho, manda la clase de Schwartz en la clase de Schwartz. O sea, si es un operador y además es autoadjunto. Eso es como uno de los resultados principales que voy a presentar. Y además, el operador que obtengo es una constante de movimiento del oscilador armónico cuántico. Bueno, una de las principales herramientas que vamos a usar, si es que no es la principal, este objeto algebraico que se llama la representación metapléctica. La representación metapléctica es una aplicación que manda el grupo simpléctico, el grupo de transformaciones que preservan el corchete pasado, no la forma simpléctica, como ustedes quieran, lineales. ¿Se acuerdan que les comentaba que el flujo hamiltoniano del oscilador armónico es lineal? Entonces, el flujo hamiltoniano está dentro de este grupo. La representación metaplética es una aplicación que manda simplectomorfismos lineales en operadores unitarios sobre el espacio de Hilbert L2 de Rn, que satisface esta propiedad. Que de alguna manera, desde la perspectiva de cuantización, uno espera que los simplectomorfismos correspondan con operadores unitarios, y la representación metaplética justamente pone en cuenta esto, dan cuenta de esto, pero solo funciona cuando son lineales, ¿sí? Cuando no son lineales, de nuevo hay que jugar el juego de poner la constante de Planck, que no la estamos considerando aquí. Pero cuando son lineales no hay problema, esto ocurre, ¿sí? Una cosa, para la gente que le gusta la teoría de grupos, una cosa que vale la pena, solo un comentario, esta MU, la representación metapléctica no es una representación, de hecho, porque lo que uno tiene es que ocurre esto, no envía el producto de simplectomorfismo lineal y el producto de los correspondientes operadores, sino que aparece un signo, hay un cambio en el signo. Entonces uno, para definir realmente una representación, tiene que hacer un levantamiento del grupo con 2 hojas y considerar ese cubrimiento. O sea, es de nuevo un grupo, y ahí sí define una representación, pero hay un subgrupo importante que vamos a considerar más adelante, que es el grupo unitario. Después más adelante vamos a explicar cómo uno mete el grupo unitario dentro del grupo simpléctico. Y en ese caso, cuando uno se restringe a ese grupo, sí es una representación. ¿Cómo? Disculpa de nuevo, una cosa, lo que tú llamas SPN es lo que los europeos llaman SP2N. Sí, sí, o sea, son matrices 2N. Sí, disculpe, sí, de decir SP. Okay. Y la forma simpléctica vive en R2N. Sí, me equivoqué, de decir. Sí, fue un error. No, pero hay gente que lo denota así. SPN en vez de SP2N. Sí, como que debería estar implícito en la notación, ¿no? Oye, ¿pero qué es el SP2N entonces? No, es que es simplemente que estas son matrices son matrices sobre R2N, entonces uno normalmente le pone el N ahí, el tamaño del espacio donde... Entonces, no, pero el que tienes más abajo, el SP sub 2N. Ese es el cubrimiento con 2 hojas de SPN. Uno cubre con 2 hojas el grupo y obtiene otro grupo que cubre el grupo SPN, y donde sí la representación metapléctica se levanta y define efectivamente una representación. Pero es un comentario aparte, ¿no? Lo que sí me importa es que cuando restringo al grupo unitario, sí me da una representación. Y ese grupo unitario es el grupo maximal compacto dentro de SPN, o sea, dentro de la SP2N. Bueno, entonces, nuestro primer resultado que nos va a llevar a, o sea, el primer paso en el camino para probar lo que queremos probar, es que si yo aplico el flujo
aplico la representación metapléctica al flujo hamiltoniano del oscilador armónico, obtengo el grupo de un parámetro del oscilador armónico cuántico, o sea, el E a la IT del oscilador armónico cuántico. Y esto, por propiedades de la representación metapléctica que no comenté, implica que el grupo en parámetro del oscilador armónico envía a la clase de Schwarz en la clase de Schwarz y se puede extender al espacio de distribuciones temperadas. Esta proposición no incluí ni siquiera, es necesario que le comente la demostración porque está en un libro, o sea, esencialmente no dice eso. En el libro de Folland, Armónica Análisis on Phase Space, muestran esto sin decir que ese sigma T es el flujo hamiltoniano del oscilador armónico clásico. Simplemente dicen, tomemos estas matrices así y prueban que la representación metapléctica de esas matrices es eso, pero no comentan siquiera que ese es justamente el flujo del oscilador armónico clásico. Bueno, así que no tuve que hacer nada, digamos, o sea, no tuvimos que hacer nada, era directo de la literatura. Pero una consecuencia evidente es que ocurre la entidad de acá abajo, que es esencialmente o intuitivamente que si F es una constante de movimiento temperada, o sea, una distribución temperada que es invariante por el flujo, entonces el operador correspondiente sí satisface, sí es en algún sentido una constante de movimiento del oscilador armónico cuántico, salvo que todavía no hemos probado que OpDF, que estos operadores mandan, son operadores. Esta igualdad tiene sentido en ese Rn, pero sus valores están en ese prima de Rn. ¿Y por qué? Simplemente por cómo está definida, o sea, de esta proposición el teorema sale directamente de la proposición y de la propiedad que define a la representación metapléctica. ¿Sí? Porque si tengo una constante de movimiento clásica, o sea, si aplico directamente la fórmula de arriba, aquí debería poner F compuesto con el flujo hamiltoniano. Pero estoy asumiendo que F es una constante de movimiento temperada, entonces esa composición deja F fijo. Así que ocurre esto de aquí. ¿Sí? Es directo, digamos. No hay mucho que decir. Pero una primera consecuencia directa de lo anterior es que si F es una constante de movimiento temperada y alfa beta son multiíndices, con módulo de alfa distinto al módulo de beta, entonces recuerden que OpDF manda a S en S', entonces este es un elemento de S', en principio. Más adelante vamos a probar que pertenece a S, pero ese en principio es un elemento de S'. Y aquí lo que estoy haciendo es evaluar ese elemento de S' en un elemento de S, porque como les decía, es el dual. Entonces esa es la dualidad simplemente entre S y S'. ¿Por qué? ¿Y por qué ocurre esto? Porque si yo voy aquí a esta ecuación anterior y yo evalúo en phi alfa el flujo o sea, el grupo de un parámetro del oscilador armónico, en el phi alfa actúa como E a la IT alfa, sencillamente. Entonces, de ahí se tiene inmediatamente que tiene que ocurrir este corolario. ¿Sí? Entonces, como les decía recién, esto prácticamente, uno a primera vista pensaría que efectivamente el oscilador, el teorema anterior indicaría que la cuantización de Bailey envía constante de movimiento del oscilador armónico clásico en constante de movimiento del oscilador armónico cuántico, pero todavía no sabemos que son operadores, o sea, que caen dentro de L2, cuando lo evalúo en eso. Entonces, y aquí creo que viene la parte más técnica de la charla, que tampoco es la gran
la gran tecnología, ¿sí? Es un argumento más o menos sencillo, con algunas cosas de funcional, digamos. Es que, bueno, simplemente para recordar, un elemento está en la clase de Schwartz si este supremo es finito, ¿sí? O sea, por eso se llaman funciones de crecimiento rápido, digamos, porque la puedo derivar todas las veces que quiera y multiplicar por cualquier polinomio y siguen siendo acotadas, ¿sí? Ese es un elemento de la clase de Schwartz. Entonces, estas cosas definen seminormas en este espacio. Y con esas seminormas, bueno, cosas de análisis funcional, uno puede construir, dotar de una topología a este espacio que lo hace lo que se conoce como un espacio de Fréchet, es decir, un espacio localmente convexo, metrizable, completo. Cuando uno tiene una familia numerable de seminormas, es más o menos evidente cómo poner una métrica. No voy a explicar eso, pero son cosas de funcional bien canónicas. Así que este espacio es uno de los espacios, digamos, localmente convexos más útiles, porque tiene el Fréchet es muy bueno, digamos. El análisis funcional funciona bastante bien ahí. Entonces, una cosa, para ejemplificar lo bueno que es este espacio, esta cosa, el teorema de n-representación. Entonces, como le había mencionado antes, las funciones de Schmidt son una base ortonormal de autovalores del oscilador armónico, es una base ortonormal. Entonces, ¿qué significa eso? Que cualquier elemento del Rn lo puedo escribir como su serie de Fourier, ¿no? O sea, siendo producto interno con esta base, y lo puedo escribir como una serie, digamos. Cosas típicas de espacios de Hilbert, pero el teorema de n-representación me dice que no solo son eso, en algún sentido son de hecho una base ortonormal, entre comillas, tanto de S como de S'. Y eso es lo que me dice el teorema de representación. Para ser más preciso, esta aplicación no solo define un isomorfismo de espacios de Hilbert entre L2 de Rn y el pequeño 2 de n, o en realidad esto es, bueno, un L2 chico, un L2 chico, sino que también define un isomorfismo de espacios localmente convexos entre S y el espacio de todas las multisucesiones. Ahí se me olvidó poner un corchetito, C alfa son espacios, en vez de sucesiones, multisucesiones, o sea, dependen de multiíndices, tales que para cualquier natural este supremo es finito. Este isomorfismo además se puede extender a un isomorfismo en S', pero ahora el espacio de multisucesiones ya no son que satisfacen esto, sino que satisfacen un cierto crecimiento. Tienen un cierto crecimiento. Parece un poco técnico el resultado, pero es muy útil, es muy interesante además, porque nos muestra que, como decía hace un rato, las funciones del MIT no son solo una base normal, tienen una estructura mucho más profunda que eso. Pero se llama un isomorfismo de triples de Gelfand. No sé, no conozco esa terminología. Un triple es formado por un espacio de Hilbert que contiene de manera densa y continua un espacio de Fréchet, o se puede usar algo en una categoría más general, y por lo tanto se contiene en el dual. Y funcionan todos los tres en el mismo tiempo, de alguna manera natural. Y si los espacios pequeños se corresponden. Aquí sería el S, el L2 y el S'. Y el S'. Y de dos maneras diferentes, en RM o en ZN M de alguna manera, la versión discreta con sucesiones de tres tipos. Sí, claro. Pero esta es terminología nada más. Bueno, entonces, esta es la pieza técnica que vamos a necesitar para nuestro resultado. Y como consecuencia de esto, obtenemos, digamos, el resultado más difícil del trabajo, pero muy sencillo. O sea, la demostración teniendo lo de arriba es bastante sencilla, digamos. Que es que
si f es una constante de movimiento temperada, entonces el operador de hecho envía a S en S. Entonces, ¿cómo vamos a usar? La única demostración que vamos a ver es esta. ¿Cómo vamos a usar el teorema de n representación? Fíjense que esto me caracteriza ¿cómo se llama? Los elementos de la clase de Schwarz. Yo lo que tengo que probar es que el elemento, o sea, si yo agarro un elemento phi de la clase de Schwarz, su imagen por op de f va a ser una distribución en principio. Entonces, efectivamente, yo sé que voy a tener el comportamiento, este segundo comportamiento en algún sentido. Entonces, lo que voy a terminar probando es que no solo tiene este comportamiento, sino que el de arriba. Y con eso estamos, o sea, con eso ya termina la demostración, digo. Entonces, vamos a ocupar en varios pasos el teorema de n representación. Una consecuencia inmediata es que el núcleo de este operador es esta serie. ¿Sí? Independiente de que... Este argumento, de hecho, me gusta porque es independiente de que sean constantes de movimiento en algunos pasos, tío. O sea, esto es verdad siempre. Por el teorema de n representación de nuevo. Ahora, como vimos más arriba, estas cosas se anulan cuando el módulo de alfa es distinto del módulo de beta. Eso fue una consecuencia de que vimos más arriba. Así que, por lo tanto, el módulo de esto es acotado por un término del tipo C módulo de alfa más 1 a alguna potencia. ¿Por qué? Porque estos productos tensoriales que están aquí simplemente son productos de funciones, digamos. Acá tengo variable X, acá tengo variable Y. Este es el producto, sencillamente. Entonces, cuando yo tomo dos funciones del MIT y hago este producto tensorial en S', lo que obtengo es de nuevo una función del MIT. Y justamente, entonces, como el núcleo, uno sabe por cómo se construye la constitución de Weyl, el núcleo está en S' de R2N, entonces aplico el teorema de n representación, pero en ese R2N. Y por lo tanto, estos coeficientes satisfacen ese tipo de desigualdad. Y después, como les decía, agarro un elemento phi en S de Rn, le aplico el operador, y yo lo puedo, como todos se cancelan, salvo cuando el módulo de alfa es igual al módulo de beta, yo puedo escribirlo así. Y ahora, para probar que esto pertenece a la clase de Schwarz, lo que tengo que hacer es ver que este coeficiente satisface las condiciones del teorema de n representación. Entonces lo que hago es multiplicarlo por un módulo de alfa a la k, toda esta cosa de acá, y empiezo a acotar. Entonces, primero acoto y lo que hago, y aquí viene otro cosa particular de la situación de los osciladores armónicos, es que, como les decía antes, la dimensión del espacio propio era este combinatorio, ¿se acuerdan? Y que yo les decía que era un polinomio de grado n-1 en el módulo de B. Entonces, simplemente, de alguna manera multiplico por eso y divido por eso, y voy a poder, y fíjense que estos phi contra phi, bar phi contra phi beta, como phi está en S, por el teorema de n representación, multiplicados por cualquier polinomio, el supremo es acotado. Entonces me va a quedar finalmente que esta constante, o sale fuera de la suma, me va a quedar esta suma de los módulos de beta igual módulo de alfa, de 1 sobre eso es acotado por 1, digamos, porque ¿cuántos multiíndices satisfacen eso? De módulo de beta. Así que esto es finito. Y eso termina la demostración.
Eso, bueno, con eso probamos lo que queríamos probar, que OpDF manda SNS. Bueno, entonces ahora una consecuencia relativamente sencilla de esto es que además ya sé que OpDF manda SNS por el tema anterior, y además por el teorema que vimos antes, OpDF es invariante por conjugación del flujo, o sea, del grupo de un parámetro del oscilador armónico. Eso implica directamente que manda al espacio, al subespacio propio, HK en el mismo. No sé si se acuerdan que, voy a volverme un poquito, tenía esto de acá. Es decir que si yo agarro un elemento del espacio propio HK, va a ser ortogonal a todos los demás. Así que por lo tanto, él tiene que estar de nuevo en el espacio propio HK. Así que, por lo tanto, se tiene esa contención, y yo puedo definir estos operadores restricción. Pero además, como estos son, como les decía, el operador OpDF es simétrico, y estos espacios son de dimensión finita, así que por lo tanto son autoadjuntos, porque son espacios de dimensión finita. Así que puedo definir el grupo de un parámetro sin ningún problema de estos operadores de restricción. Y después lo único que tengo que hacer es considerar la suma directa de estos grupos de un parámetro, y después probar que este nuevo grupo de un parámetro es fuertemente continuo, y que su generador infinitesimal es la clausura del operador OpDF. Ahí está un poco de cosas técnicas, pero en esencia cosas básicas de teoría de operadores, uno sabe que hay una correspondencia entre operador autoadjunto y grupos fuertemente continuos de un parámetro. Grupo unitario fuertemente continuo de un parámetro. Eso es el teorema Stone. Entonces, cumplí mi expectativas, ¿no? Probé que si tengo una constante de movimiento temperada real, se me había comentado que tiene que ser real, obviamente, entonces el operador correspondiente es efectivamente un operador, manda SNS, y es esencialmente autoadjunto en este espacio. ¿Sí? Bueno, hay consecuencias más o menos evidentes de esto. Una consecuencia evidente, muy directa, el análisis espectral de estos operadores, que una primera mirada al análisis espectral de estos operadores, que, bueno, denoto por mala letra sigma, bueno, por sigma sub P, por sigma de OpDF, el espectro del operador OpDF, y por este otro el espectro puntual. El espectro puntual son los valores propios, digamos. Entonces, de lo anterior es más o menos evidente esta igualdad, que el espectro puntual del operador es la unión del espectro puntual de cada uno de estos operadores fibras, digamos, o sea, operadores de las restricciones. ¿Y no se necesita una cerradura? Es que esto es solo puntual. Después el espectro completo es la No, de acuerdo, sí. porque claro, claro, en general uno sabe que cuando tiene este tipo de descomposiciones, el espectro completo es la unión de los espectros, ¿no? Pero como tengo ahora, como cada uno de los espacios de dimensión finita, el espectro en dimensión finita es lo mismo que el espectro puntual. Así que el espectro en particular se tiene que el espectro de estos operadores, el espectro puntual es lo más numerable, porque tiene una unión numerable de conjuntos finitos, digamos, y además es denso en el espectro completo. Otro colorario un poquito interesante es que es un criterio para que sean acotados estos operadores. Entonces, si tengo si este supremo es finito,
entonces el operador correspondiente es acotado. ¿Por qué? Porque uno sabe que cuando uno tiene estas descomposiciones, un operador es acotado, sí, solo sí, el supremo de la norma de los operadores fibra, digamos, en cada uno de estos subespacios, ese supremo de esas normas es finito. Es más o menos sencillo probar eso, pero por otro lado, insisto en que los espacios donde están actuando, estos H sub k, los espacios propios, son de dimensión finita, tienen dimensión de k, que era acuérdense que era un polinomio de grado n-1, y uno cuando calcula las normas de matrices, la norma de operador en matrices, uno siempre puede acotar por estos supremos por la dimensión. Entonces, y de ahí sale este corolario más o menos sencillo. ¿Cómo estamos de tiempo? En 10 minutos. Ya. Que antes de seguir un poco con el análisis de la constante de movimiento clásica, digamos que esto tiene también consecuencias clásicas, quería presentar algunos ejemplos y de paso mencionar algunos problemas que me parecen interesantes que empiezan a emerger, digamos, que dejamos abiertos. Entonces, si yo tomo un grupo de Lie, G y con álgebra de Lie, G, matrac G, y tengo una representación unitaria fuertemente continua, o sea, supongamos que tengo estas cosas, tengo un grupo de Lie, su álgebra de Lie G, una representación unitaria fuertemente continua. Entonces, para cada elemento del álgebra de Lie, yo puedo definir este grupo de un parámetro. ¿Sí? ¿No? Ese E a la T A aquí, que está escrito aquí, la exponencial en el grupo de Lie, o sea, el flujo, la curva integral, digamos, de A, visto como un campo de vectores invariante a la izquierda, no sé. Entonces, esta cosa es un grupo de un parámetro, nuevamente, fuertemente continuo. Entonces tiene un generador infinitesimal, por el teorema de Stone. Entonces, a ese generador infinitesimal, uno lo denota como d mu de A. Esa es una notación, digamos, canónica. Entonces, esa es una cosa general, digamos. Así que representaciones representaciones unitarias de un grupo de Lie inducen representaciones del álgebra de Lie. En esencia, eso es como efectivamente. Entonces, ahora viene esta cosa que le hablaba antes del grupo unitario, que es un subgrupo del grupo simpléctico. Entonces, si uno identifica al par X, psi con Z de esta manera, bueno, uno identifica R2N con CN, digamos. Y bajo esta identificación, el grupo de un parámetro, o sea, el flujo hamiltoniano de velocidad armónico es simplemente la exponencial. Ya no puede ser más sencillo todavía. Así que es bastante conveniente mirarlo así. Y también bajo esa identificación uno puede observar que efectivamente el grupo unitario es un subgrupo del grupo simpléctico. Pero lo interesante de esto es que con esta identificación uno puede ver que el flujo hamiltoniano del oscilador armónico conmuta con todos los elementos del grupo unitario. Y eso implica la producción que sigue, que los elementos, el rango del grupo unitario por la representación metapléctica son constantes de movimiento unitarias del oscilador armónico. Ahí debería decir H, no H0. Además, uno sabe que la restricción de esta mu a cada HK son representaciones irreducibles de UN. Y se tiene esta descomposición. Todo eso es bastante trivial, de hecho. No es muy difícil de probar.
Es interesante eso sí, porque uno sabe que cualquier representación, o sea, esto es parte del estudio de teoría de representaciones de grupos compactos, uno sabe que cualquier representación unitaria uno la puede descomponer como suma de las representaciones irreducibles del grupo, ¿sí? Entonces, uno lo que está haciendo aquí es encontrar esas representaciones irreducibles. Pero lo interesante de esto es que estos operadores de MUA, de hecho, provienen de la cuantización de Weil. De hecho, son op de los polinomios P sub A dados por eso, que son polinomios de grado 2. ¿Sí? Uno los puede pensar también como formas cuadráticas, si quiere. Si se fijan, por ejemplo, si pongo A igual J, me da el oscilador armónico. Y justamente J es el generador, de alguna manera, infinitesimal del flujo del oscilador armónico. Donde J es la matriz simpléctica, esta matriz que tiene menos 1, o sea, antidiagonal identidad con un signo cambiable. Esa es la matriz simpléctica. Entonces, una cosa que tengo en mente para continuar con este trabajo es usar la teoría de representaciones de grupos de Lie para hacer un análisis espectral de estos más detallados de estos operadores. ¿Por qué digo esto? Porque es bastante típico, por ejemplo, que se estudie desde el punto de vista de teoría de operadores, la traza de la exponencial de un operador. Y ese tipo de objetos me da la impresión de que también se pueden estudiar desde el punto de vista de teoría de representaciones, considerando que, recuerden que, voy a subir uno, que acuérdense de esta proporción, que estas restricciones son representaciones irreducibles de UN, y dado que la dimensión de esto es n menos k, bueno, el combinatorio ese que les decía, yo lo que creo es que estas representaciones son no otra cosa, es lo mismo que la, ¿cómo se llama? Sí, la representación simétrica, no, la potencia enésima de la representación canónica del grupo UN. Entonces, creo que algo se puede hacer. Otra cosa que sería interesante es extender lo anterior a la álgebra, la enveloping álgebra del álgebra de Lie, bueno. Envolvente. Envolvente. Yo estaba pensando que estaba preparando la charla. ¿Cómo se traduce eso? Envolvente, ya. Entonces, ¿por qué? Porque uno, en general, esta discusión que puse aquí arriba de representaciones de grupos, de Lie unitario, etc. Entonces, esto se puede extender usualmente al álgebra envolvente. Esta representación, ¿por qué? Porque casi, en esencia, cada vez que uno tiene una representación de una álgebra de Lie, puede extenderla al álgebra envolvente. Pero el problema que uno gana ahí es que los operadores que aparecen no necesariamente son autoadjuntos, en general. Entonces, una pregunta natural sería si en este caso, dado que tenemos toda esta ayuda del teorema de representación, si podemos obtener ese hecho aún en este caso. Bueno, me quedan como 5 minutos, si no me equivoco. No, me quedan 2. Así que voy a... Digamos 5 minutos, efectivamente. Así que voy a tratar de apurarme un poco para mostrarles los últimos resultados que me parecen interesantes. Hay otro componente importante en el análisis de la cuantización de Weil, es lo que se llama la transformada de Wigner. Ni siquiera puse la definición ahí, porque no vale la pena. Lo que importa observar es que la transformada de Wigner es una aplicación sextilineal continua de S cruz S en S de R2N, y que satisface esta propiedad. Bueno, tampoco eso, no sé para qué puse eso, tampoco sirve mucho, pero lo que sí sirve es que esta aplicación se puede extender a S' de R2N, y si K sub F es el núcleo de op de F,
Entonces, la transformada de Wigner del núcleo es F. En algún sentido, la transformada de Wigner es la inversa de la cuantización. ¿Sí? Desde el punto de vista del operador y el núcleo, digamos. ¿Sí? En esencia, la cuantización de Weyl lo único que hace es definir un isomorfismo dentro de ese prima de R2N y después interpretar lo que uno obtiene como un operador usando el teorema del núcleo de Schwarz. Una propiedad interesante de esta transformada de Wigner es que también está relacionada con la representación metapléctica mediante esa cuestioncita de aquí abajo. ¿Sí? Entonces, ahora, si uno, lo que voy a definir esto phi alfa beta como la transformada de Wigner de este par de funciones del MIP. Entonces, de la línea anterior de esto se tiene inmediatamente que estos phi alfa beta son constantes de movimiento clásico. Y, o sea, cuando el módulo de alfa es igual al módulo de beta, ahí se me olvidó poner eso, pero cuando el módulo de alfa es igual al módulo de beta, estas son de nuevo constantes de movimiento clásicas. Y uno obtiene finalmente un teorema que me clasifica todos los... Usando esto uno obtiene una caracterización de las constantes de movimiento clásicas. Cualquier constante de movimiento temperada se puede describir como una serie así. Esto es más o menos evidente, digamos, porque ya vimos que el núcleo del operador es justamente esto, pero aquí tengo que poner phi beta tensor phi alfa, ¿no? Entonces, simplemente lo que estoy haciendo es aplicando al núcleo la transformada de Wigner, y me queda esto. Pero lo interesante es que lo que no era evidente es que cuando el módulo de alfa es igual al módulo de beta, estas funciones, estos elementos de la clase de Schwarz, son también constantes de movimiento. Entonces no es solo una expresión como serie, sino que es una expresión donde cada término es una constante de movimiento. Entonces, y conversamente, o sea, recíprocamente, si tomo una colección de constantes que satisfacen este tipo de crecimiento, la serie de nuevo va a ser una constante de movimiento. Entonces, esto me clasifica todas las constantes de movimiento clásicas del oscilador armónico. Y de nuevo, si tengo el crecimiento, o sea, estas propiedades para S, voy a obtener constantes de movimiento que pertenecen a S. Si están en L2, entonces pertenecen a L2, etc. O sea, los tres funcionan, el teorema funciona a los tres niveles, digamos. Otra cosa que quería comentarle, que también se usa también en análisis espectral, en teoría espectral de perturbaciones del oscilador armónico, esta técnica que se llama promedio de Weinstein-Guillemin, que en esencia uno lo que hace es simplemente para construir constante de movimiento, uno agarra una que no lo sea, una distribución, por ejemplo, y lo que hace es hacer el pullback, o piensen que una función simplemente, y esto es f compuesto con el flujo, y lo promedia, digamos, o sea, toma la integral sobre, como el flujo es 2pi periódico, uno toma la integral. Obviamente esto va a ser una constante de movimiento, porque si compongo con el flujo, esto va a entrar dentro, y o sea, entra dentro, o sea, al componer con el flujo, como es fuertemente continuo, entra dentro de la integral y se desvanece porque la invariancia de la medida de Hartmann. Entonces, clásicamente así puedo construir constantes de movimiento sencillamente. Y en el lado cuántico puedo hacer lo mismo. Integro, por lo que ya vimos anteriormente, esto está bien definido. Y bueno, es una máquina para construir constantes de movimiento, digamos. Lo interesante es que usando la herramienta que desarrollamos antes, uno puede probar que
¿cómo se llama? El promedio de Weinstein-Guillemin de una función f cualquiera es simplemente esa serie. O sea, lo que me hace el promedio es votar todos los multiíndices que no son, cuyos módulos son distintos. Eso es todo lo que hace. En el lado cuántico ocurre exactamente lo mismo. Y además, también probamos que la cuantización intercambia los promedios clásicos y cuánticos, ¿sí? Los promedios de Weinstein-Guillemin. Y ya, pensé que nunca iba a llegar hasta aquí, pero ya que me voy a pasar un minuto, otra cosa que probamos fue que lo siguiente. Sí, un objeto también muy importante en cuantización es lo que se conoce como el producto de Moyal, que en esencia lo que uno hace es toma dos funciones en la clase de Schwarz, y uno sabe que existe otra función en la clase de Schwarz, de modo que emula el producto de los operadores. Esa función simplemente se denota por f estrella g, es el producto de Moyal de dos funciones. Ahora, si uno dice, bueno, uno se puede poner un poco más, uno puede tratar de extender esto, ¿no? Entonces, usando dualidad, recuerden que esto S' es el dual de S, uno puede definir el producto cuando uno de los dos términos es una distribución. Pero no puede hacerlo cuando ambos son una distribución. Bueno, aquí está cómo se define. Si tengo un f en S' y es g en S, entonces el producto va a ser de nuevo una distribución y que está definida de esta manera. ¿Sí? Eso es una cosa típica, no quiero entrar en mucho detalle técnico, pero digamos que hay un problema si este producto no conmutativo quiere extenderlo para distribuciones, hay problemas. Y lo que se hace es, para evitar ese problema, lo que uno hace es definir lo que se conoce como el álgebra de multiplicadores, que en el fondo uno lo que hace es definir que hago un multiplicador si un elemento de S' es un multiplicador, si al hacer el producto con un elemento en la clase de Schwarz, vuelve a la clase de Schwarz. No está en S', sino que en S. Ahí aquí me faltaron algunos paréntesis. Y si uno hace eso, uno puede definir, ya en ese espacio no hay problema para definir el producto de Moyal entre dos de estas distribuciones. Entonces el último teorema que quería contarles es que probamos también que toda constante de movimiento temperada es un multiplicador. ¿Sí? Y la técnica es la misma que usamos para probar que op de S que la cuantización op de F manda la clase de Schwarz en la clase de Schwarz. Es exactamente la misma técnica. Pero es equivalente eso, ¿no? No es tan directo de eso. Pareciera que sí, porque claro, ya probamos que op de F va de S en S. Uno diría, bueno, la composición de 2 también va de ir de S en S. Sí. Hay un resultado de equivalencia entre los dos. No es tan así. O sea, bueno, podemos discutirlo, pero no es tan directo como uno pensaría en principio. Pero bueno, en fin, la cosa es que claro, todo esto, el resultado es que todas las constantes de movimiento temperadas son multiplicadores y por lo tanto forman una álgebra una estrella álgebra con el producto de Moyal. Aquí el típico último slide que tiene un montón de errores, le falta un paréntesis ahí, y dice one estrella álgebra. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabián. Los invito entonces a abrir sus micrófonos y agradecer con a
o bien usar sus manitos virtuales. Todo es aceptable. Y dejo entonces abierto para preguntas. Abran su micrófono y pregunten. Si hay mucho desorden, ordenaremos la cosa. Ya. Bueno. Hola. Adelante, Jorge. Yo tengo un comentario, una duda, una pregunta técnica y una pregunta tonta. A ver, quizás yo empezaría por la pregunta técnica. Lo que tú contaste me parece ya interesante para n igual 1, en que tienes SL2, o sea, un grado de libertad físicamente. ¿Sí? Okay. Entonces, yo me decía, en ese caso tu grupo simpléctico es SL2 y el unitario que tiene es un U1, que en realidad es el círculo, es el grupo del círculo metido en SL2 como toro de Coxeter o como lo quieras llamar. Y la representación metapléctica uno la puede mirar como una extensión de, no sé si estás de acuerdo, de la solución de Wigner, a lo mejor algo tiene que ver con la transformada de Wigner, al problema de interpolación de la transformada de Fourier. No sé si me explico. A ver, si puedo garrapatear ahí en la slide. Sí, claro. Entonces, tú tienes el grupo... ¿por qué no me escribe? Ahí. Tú tienes el grupo del círculo, entonces tú tienes la transformada de Fourier usual, y como todo el mundo sabe, la compuesta con sí misma es menos la identidad, y la cuarta potencia es igual a 1, del operador transformada de Fourier. Entonces resulta que la transformada de Fourier tú la puedes mirar como la imagen de I, como que ahí tienes I, ahí tienes F cuadrado, aquí tienes F cubo. Entonces la idea, y F cuarta es la identidad, la idea es que la transformada de Fourier usual en realidad es como F de pi medios. Entonces la pregunta, que creo que era la pregunta de Wigner, es cómo se puede extender la transformada de Fourier a un one parameter subgroup, mejor dicho, a un one parameter group de operadores. De manera que la Fourier clásica es el valor de ese subgrupo a un parámetro para pi medios. Y para pi te da menos la identidad y etcétera. Entonces resulta que la representación metapléctica de que tú hablabas, en realidad, es una manera de resolver este problema que no es la que hizo Wigner. Wigner creo que lo hizo por análisis espectral. O sea, él definió una transformada de Fourier generalizada que es como un f teta, en que teta es un ángulo. De manera que con teta igual pi medios te da la transformada de Fourier usual. Y resulta que la representación metapléctica, por lo menos me consta para SL2, extiende esta familia de operadores f teta de Wigner. Es una manera de verla o de construirla. De hecho, en realidad, la representación metapléctica ¿cómo se llama? De la matriz simpléctica es la transformada de Fourier. claro, tú restringes, tienes ese caso particular, pero no me quedó claro, o me distraje, si tú mencionaste la descomposición, cómo se veía la representación metapléctica restringida a este 1. Parece que lo dijiste, y ahí sería la solución al problema de Wigner. Lo único que puedo aportar es que sé que la restricción es efectivamente una representación, y que si uno pasa ¿cómo se llama? Hay una variante, ¿cómo decirlo? Hay una manera de entender la cuantización de Weyl que es usando la transformada de Barman. Y eso, de alguna manera, me muestra cómo una manera explícita de definir la transformada hay una manera como integral de definir. Cuando uno usa la transformada de Barman, uno encuentra una manera explícita. Yo solamente
existía, pero componiendo o sea, traspasando, en vez de trabajar con el espacio L2 de RN, uno trabaja con las funciones holomorfas, que son cuadrado integrable con el peso E a la menos z cuadrado. Es el operador unitario ahí que se llama transformada de Barman, si uno lo ve, compone con eso, puede encontrar una representación bien explícita de la representación metapléctica que está en el libro este mismo, casi todo el trabajo lo hicimos siguiendo este libro de Folland, que ahí aparece un capítulo entero dedicado a la representación metapléctica, donde sale esta manera explícita de representarla. Pero ojo, es una representación proyectiva, no es una representación usual. Sí, claro. Pero cuando uno se restringe al grupo unitario, sí lo es. Ahora, ¿tú tienes evidencia de que esto se generalice de una manera interesante para tu SP2N? El hecho que cuando restringes al unitario tienes algo así como una interpolación de una transformada de Fourier generalizada. ¿Te suena algo en la literatura? No, la verdad es que no sé, no sabría. Pero yo creo que en n dimensiones la transformada de Fourier todavía se obtiene a partir de la transformación metapléctica aplicada a una de las transformaciones sencillas, supongo que a la matriz básica. Sí, la matriz sintética, efectivamente, la matriz sintética. Cierto. Ahora, si después hay interpolación, no estoy seguro, pero se consigue en dimensión arbitraria la transformación de Fourier como uno de los elementos de la imagen de la representación metapléctica. Esto sí sucede. Sí, ok. Ahora lo que pasa es que la representación metapléctica, tú no lo comentaste mucho, pero uno la puede construir con generadores y relaciones o mirando el grupo simpléctico como un SL2 con coeficientes bloque o a partir del grupo de Heisenberg y el teorema Neumann. Esa es la manera que lo conozco, que yo la aprendí, digamos, a través, usando con el grupo de Heisenberg. Ya. Y la representación de Schrödinger. Ok. Interesante. Ahora, el comentario que tenía es que es interesante que esta representación metapléctica es quizá el objeto más notable de la teoría de representaciones lineales complejas de grupos finitos. O sea, todo lo que la construcción de la representación metapléctica, tú la puedes hacer reemplazando el cuerpo de los reales por un cuerpo finito. Y ahí como que hay fenómenos que se ven más claros. Yo me pregunto en qué medida puedes transponer también lo cuántico. Yo he visto por ahí algunos franceses que hacen mecánica cuántica sobre un cuerpo finito. Eso podría ser algo quizá interesante de explorar. Con peádico. Hay gente que hace análisis peádico. Claro, la representación metapléctica funciona sobre un cuerpo local o finito. Gelfand diría que los cuerpos finitos son cuerpos locales también. Son localmente compactos, lo que pasa es que son compactos. Y claro, que no sé si tú has mirado un poco ese caso, pero podría ser interesante explorarlo. Sí, la verdad es que tengo un libro que hace mucho tiempo que quiero leer y no lo leo, que se llama Cuantización y Aritmética. Siempre he querido pegarle una y tratar de aprender un poco de eso, pero no me he dado el tiempo. ¿Y de quién es el libro? ¿Podías compartir la referencia? No lo ubico, parece. André Unterberg. Sí, lo tengo aquí al lado, de hecho. Sí, ¿Unterberg o Unterberger? Unterberger, sí. Claro, me suena, creo que es Unterberger. Creo que es un francés, me parece. Tiene toda... O un alsaciano. Podía... Ya, pero voy a buscar la referencia. Interesante. Sí, y claro, yo me acuerdo que las primeras páginas decía justamente eso, que aplicaba, o sea, comentaban el uso de la representación metapléctica en problemas de teoría de números
Ya. No, claro, te hace aparecer las sumas de Gauss, por ejemplo, y bichos así. Ya. Ahora, la duda que tenía es que realmente me pregunto la relación entre, sería una pregunta para un chat con John Baez y esa gente, la relación entre el corchete de Poisson y el conmutador, el bracket de operadores. A lo mejor es una relación más sutil, por lo que tú dices, ese teorema célebre no se puede entender vía un morfismo global entre espacios, pero está como claro que hay una relación íntima, quizás no confesada, Sí, entre el corchete hay toda una conmutador. escuela, es toda una escuela de cuantización, hay una escuela se llama cuantización por deformación, que lo que hacen es analizar este corchete de Poisson, o sea, este producto de Moyal que está, una vez que uno le introduce la constante de Planck, uno puede, este producto de Moyal lo puede extender al menos formalmente, como una serie en ese parámetro, HN. El primer término el producto punto de dos funciones, el segundo término el corchete de Poisson, y así aparecen otros términos adicionales de distintos órdenes, y de alguna manera te permite entender mucho mejor la relación que hay entre el conmutador y el corchete de Poisson. De hecho, uno haciendo las cuentas, simplemente uno observa que el conmutador es el corchete de Poisson más términos de orden 2 en la constante de Planck. Más un término de orden 2. Eso está interesante, ya. La CS que se obtiene converge, para muchos casos hay teoremas, resultados famosos, o sea, conocidos, digamos, de cuando esa serie formal converge. Y de hecho uno de los problemas que también queda abierto tocando el tema es que si acaso, claro, yo acabo de probar que el producto de Moyal de dos constantes de movimiento es una constante de movimiento. Está bien definido y un constante de movimiento, pero la pregunta que queda abierta es si que uno hace esa extensión, esa expansión del producto, los coeficientes nuevamente, si acaso los coeficientes nuevamente son constantes de movimiento. La serie completa la ve, pero los coeficientes es una pregunta que queda abierta. Bastante difícil, creo yo, no sé cómo abordar. Ya. Podíamos intercambiar referencias ahí después, para no alargar tanto ahora. Ok. Y la pregunta tonta era si el producto Moyal no tiene nada que ver con el producto convolución. Yo creo que guardan de alguna manera son bastante similares, porque el producto de convolución uno lo puede pensar como que uno aplica la transformada de Fourier, hace el producto Claro. puntual y después se devuelve, ¿no? Sería Wigner. Aquí es más o menos lo mismo, uno aplica la cuantización, multiplica operadores y después se devuelve. No, Fabián, hay una convolución torcida por un dos cociclo. Sí, claro. También, aparte. A tu ley de composición de operador pseudodiferenciales, que es... sí. Si no hay esto, sale una convolución conmutativa, porque el grupo básico es R a la potencia 2n, que es conmutativo. Entonces, ¿de dónde sale el carácter no conmutativo de tus operadores? Viene de las leyes de conmutación entre posiciones y momenta que se modelizan, si tú quieres, por el grupo de Heisenberg o por una representación proyectiva con un cociclo. El cociclo tiene valores en el toro, se define en R2n. Y esta es la fuente de no conmutatividad. Entonces, se trata de una convolución torcida por este cociclo y después, mediante la transformada de Fourier, se transforma de manera isomorfa en tu ley de Moyal, en tu composición de Moyal. Sí, Marius, me lo imagino tratando de pegarme un No. Porque eso fue como uno de los temas más principales de mi tesis con él, digamos. O sea, como que lo debía tener así como recordarlo de inmediato. Pero sí es cierto lo que dice Mario, que claro, el Moyal es una convolución torcida. Genial. Ya.
O las preguntas ya se han alargado bastante, de hecho terminamos un poco en retraso, diría que lo dejemos hasta ahí por ahora, así que les invito una última vez a usar sus manitos virtuales para agradecer a Fabián, o a derechamente aplaudir con sus micrófonos abiertos.